Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre lo más revelante que ocurrió durante el mes de marzo. Este sería el último video que teníamos pendiente, así que con esto ya estamos casi al día con todo lo que pasó con nuestros chicos durante estos meses. En el siguiente video volveremos a la dinámica de publicaciones por segmentos. Primero hablaremos de las noticias y actualizaciones del mes de abril y luego en otro video veremos todos los caramelitos que tuvimos durante ese mes, así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 2 de marzo la marca Gucci nos compartió una serie de fotografías que rápidamente encendieron las redes sociales. En ellas podemos ver a Shang lucir la nueva colección de primavera, donde nos mostraban una imagen sensual, rebelde y elegante. El director de la sesión fotográfica también nos compartió algunas anécdotas de la sesión de fotos realizado en Milán. Señaló que el objetivo era explorar un concepto distinto al estilo habitual de Shang, como si fueran diferentes versiones de él mismo recorriendo Italia. Uno de los momentos más destacados fue el atuendo de cuero negro, que impresionó tanto que decidieron añadir un primer plano de su físico, algo que no estaba planeado. Asimismo destacó la eficiencia del equipo de Shang, quienes ayudaron en todo el proceso, logrando que la sesión de fotos se completara con gran satisfacción, logrando que la mayoría de tomas quedaran perfectas en 1 o 2 intentos. El 9 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de calidad de dramas de televisión 2026. Para la alfombra roja nuestra Shang lució un atuendo elegante y clásico que le dio una apariencia más formal. Durante la entrevista en la alfombra roja, nuestro Shang comentó que recibió numerosos comentarios tras el estreno de la serie de la leyenda de Shanghai. Se sintió afortunado por contar con un buen guión y un excelente equipo, y expresó su deseo de asumir papeles más diversos y transmitir una mejor energía en el futuro. Para la ceremonia, nuestro Shang apareció con un segundo atuendo, esta vez en color azul oscuro. Aunque a simple vista parecía sencillo, destacó el fino broche que llevaba, el cual pertenecía a la marca Vacheron. Por otro lado, durante el evento, Shang estuvo sentado junto al actor William Chang. Durante el evento, uno de los presentadores logró poner muy tímido a nuestro Shang al llamarlo príncipe consorte. Al ver la reacción y emoción del público, nuestro Shang se mostró nervioso y apenado, por lo que tuvo que agradecer por el cumplido. Por otro lado, Shang brindó unas palabras durante la ceremonia, las cuales estuvieron llenas de profunda reflexión sobre el arte del cine y la televisión. Con sinceridad transmitió un respeto por la creación y un compromiso firme con sus aspiraciones originales. En cada momento dejó ver su profesionalismo y pasión. 一位满怀热忱的大学毕业生，揣着小说，轻轻地敲门声，一剧本丁香归来，怀着对影视的纯粹向往，走进了北京电视艺术中心。可能没有人想到，这个年轻人会在40年。 Momentos después, nuestro Shang fue llamado al escenario para recibir el premio a la estrella de calidad destacada del año. Durante la premiación brindó un emotivo discurso en el que señaló que la calidad ha sido una gran motivación a lo largo de su carrera, especialmente en sus primeros 10 años como actor. También expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de interpretar distintos papeles, en especial a su personaje de Shanghai. Asimismo agradeció al equipo creativo, a los directores, guionistas y al personal detrás de escena por su dedicación y finalmente al público por su constante apoyo y cariño. 在去年有3个不同的角色跟大家见面，但是今天在这里，我想说，感谢可以遇见藏海。 Momentos después, nuestro Shang volvió a subir al escenario, esta vez acompañado de todo el elenco de la serie de la leyenda de Shanghai, tras haber ganado el premio al drama modelo de calidad del año. Después de que concluyera el evento, tanto Shang como su estudio nos compartieron algunos videos y fotografías que fueron tomados durante este importante evento.
血脉一样滚烫。中华民族伟大的复兴，向世界释放中国力量。El 20 de marzo nuestro Shang estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca NARS. Hello， 大家好，我是肖战。Hello。All right, ladies and gentlemen, please raise your glass. 3, 2, 1, cheers! Al finalizar el evento, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías tomadas durante el lanzamiento. El 23 de marzo, la plataforma de Tencent Music anunció que el álbum Nosotros sigue liderando la lista en ventas, a pesar de haber sido lanzado en noviembre del 2024. El álbum mantiene una gran popularidad, destacando el talento y éxito continuo de nuestro Shang. El 26 de marzo, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo, donde nos compartió una serie de fotografías exclusivas tomadas durante la sesión de fotos por su 5º aniversario de colaboración con la marca Li-Ning. El 2 de marzo, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías y un video que fueron tomados especialmente para celebrar el Festival de los Faroles por el 15º día del primer mes lunar. Memory that we said we met, memories I can never let go. How did they torture me to say, memories that we won't even know. Let me up. Desde el 5 de marzo, nuestro Yibo se encontraba en Milán para participar en los desfiles de moda de la marca Loewe, Lacoste y Chanel. Para no alargar demasiado este video, voy a resumir los momentos más destacados que vivió durante estos 3 eventos. Durante el primer día de su estadía, la cuenta de Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo mientras disfrutaba de un paseo por las calles de Milán y asimismo visitaba la tienda de la marca Loewe. Al día siguiente, el primer evento al que asistió fue el desfile de la marca Loewe. Para esta ocasión, nuestro Yibo lució un atuendo completo de la marca. Minutos después ya se encontraba dentro del evento compartiendo con importantes figuras de la industria, incluido el CEO de la marca Louis Vuitton, así como otros directores y ejecutivos de distintas marcas. Al finalizar este primer desfile, tanto Yibo como su estudio nos compartieron una serie de fotografías tomadas para el evento de la marca Loewe, así como un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos. Somebody else's life.
Al día siguiente, el 7 de marzo, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías tomadas durante la reunión que Yibo tuvo con la directora creativa de la marca Lacoste. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. Ese mismo día se llevó a cabo el desfile de la marca Lacoste para su colección Otoño-Invierno 2026. Para este evento nuestro Yibo asistió luciendo un atuendo casual y sencillo con un toque deportivo. Cabe señalar que la mayoría de las prendas pertenecían a la marca Lacoste. But you're in somebody else's arms. Remember that we said we met. Durante el desfile, nuestro Yibo estuvo sentado junto al director ejecutivo de la marca y el actor estadounidense Taylor Sackar. Memories that we won't even know. Let me out. Na, na, na. Al finalizar este evento, tanto Yibo como su estudio nos compartieron algunas fotografías y videos que fueron tomados durante el desfile de la marca Lacoste. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. The part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. Somebody else's arms. Memories that we said we met. Memories I can never let go. And I try, but it's no you. Memories that we won't even know. Let me out. Na na na, oh my love, my love. Na na na, oh, let me out. Na na na, oh my love, my love. You're still in my heart, but you're. Al día siguiente, nuestro Yibo asistió al desfile de modas de la marca Chanel para su colección Otoño-Invierno 2026. En esta ocasión lució un atuendo muy elegante, compuesto en su mayoría por prendas de la marca. Durante el desfile, nuestro Yibo estuvo sentado junto a la deportista olímpica Eileen Gu y la actriz Hani Chang. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. Al finalizar este evento, tanto Yibo como su estudio nos compartieron algunas fotografías y videos que fueron tomados durante el desfile de modas de la marca Chanel. But you're in somebody else's arms. Memory that we said we met. Memories I can never let go. How did they torture me to say? Memories that we won't even know. Let me out. Na na na, oh my love, my love. Na na na, oh, let me out. Na na na, oh my love, my love. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. El 9 de marzo se anunció que la película Unisolo ganó un premio durante la primera edición de los premios culturales Zhejiang TIT de la provincia de Zhejiang. El proceso de selección incluyó nominaciones, reconocimientos y varias rondas de evaluación profesional. De 80 obras preseleccionadas, solo 19 recibieron el gran premio, y la película Unisolo destacó entre numerosas producciones de alto nivel, reflejando la calidad de la obra y el sólido desempeño de Yibo en su papel como protagonista. El 20 de marzo se anunció a Yibo como el nuevo portavoz de la marca Sewell. Esta marca se dedica a la venta de productos de limpieza.你的洗衣方式该升级了。水卫士植物 APG 温和除菌洗衣液，植物基洁净，温和无刺激，除菌更安心。用植物的力量守卫贴身的温柔。El 13 de marzo se anunció la participación de Yibo en la competencia automovilística China GT en Shanghái, que se llevó a cabo el 18 de abril. Sobre esta carrera lo hablaremos con más detalle en el próximo video. But you're in somebody else's
Tras este anuncio también se confirmó que las marcas Helen Hansen, Red Bull y Undefeated serán patrocinadoras del equipo, especialmente del piloto número 85. Asimismo, Undefeated, una de las marcas de ropa deportiva más reconocidas a nivel mundial, presentó oficialmente a Yibo como su nuevo portavoz de la marca. El 28 y 29 de marzo se llevó a cabo la prueba oficial de pretemporada en el circuito internacional de Shanghái, donde 47 autos y más de 100 pilotos se reunieron para realizar las primeras prácticas para la nueva temporada de la competencia China GT. Días antes de que diera inicio a las prácticas, el equipo 1 ya tenía listo el nuevo auto de Yibo, esta vez en color negro con un estilo militar y con los logos de las marcas que se han sumado como patrocinadores. Asimismo, durante el primer día de prácticas, Yibo lució un traje en el que también destacaban estas nuevas marcas. A lo largo de estos 2 días de práctica, Yibo logró establecer un nuevo récord, marcando un tiempo de 2 horas con 2 minutos y 32 segundos por vuelta. Al finalizar los 2 días de práctica, tanto Yibo como su cuenta oficial nos compartieron fotografías y videos exclusivos, los cuales fueron tomados durante las sesiones de entrenamiento. How did they torture me to sin? Memories that we won't even know. Let me out. Na na na, oh my love, my love. Na na na, oh, let me out. Na na na, oh my love, my love. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. The part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. Somebody else's arms. Memory that we said we met. Memories I can never let go. And I try, but it's no you. Memories that we won't even know. Let me out. Na na na, oh my love, my love. Na na na, oh, let me out. Na na na, oh my love, my love. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my mind, but you're in somebody else's life. A part of you got left inside my chest. I'm trying to forget. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. Dentro de los videos que nos compartió Yibo Oficial, pudimos observar que se implementó un nuevo cierre, esta vez con el logo de una serpiente en referencia al piloto número 85. A partir del 20 de marzo comenzaron a circular informes y artículos sobre la caída de la compañía Yehua. La empresa acumulaba casi 5 semanas consecutivas de pérdidas en la bolsa, alcanzando cerca del 20%, lo que generó preocupación en el mercado. Gran parte de esta situación giró en torno al contrato de Yibo, que vencía en octubre de este año. Al ser uno de los principales generadores de ingresos de la empresa, la incertidumbre sobre su continuidad influyó directamente en la caída de la compañía. Durante esos días también surgieron rumores sobre una posible renovación de contrato entre Yibo y la compañía. Sin embargo, muchos fans consideraban poco probable esta opción debido a la percepción de que la compañía no lo apoya adecuadamente en su carrera y que por el contrario se beneficia principalmente de su trabajo e imagen. Incluso algunas creen que la empresa ha filtrado información sobre él en distintas ocasiones. Sin embargo, días después la compañía anunció oficialmente la renovación de contrato con Yibo, lo que terminó sorprendiendo a muchos, ya que se pensaba que iniciaría una etapa más independiente como artista. Tras este anuncio surgieron nuevas dudas y cuestionamientos tanto hacia la empresa como hacia la decisión que había tomado Yibo.
La empresa destacó que la renovación fortalecerá la relación entre ambas partes y permitirá un desarrollo profesional más alineado, además de contribuir a la estabilidad y crecimiento del negocio. De hecho, tras el anuncio, el precio de sus acciones subió durante 2 días consecutivos, pasando de pérdidas a ganancias. Aunque no se conoce con exactitud los términos del acuerdo, se especula que la compañía habría ofrecido incentivos a Yibo para asegurar una colaboración a largo plazo, incluyendo la posible entrega de 12.5 millones de acciones, alrededor de 1.5%, como parte de una estrategia para retenerlo, dado que Yibo es considerado un activo clave. Aún así, no se sabe con certeza la duración ni las condiciones completas de esta nueva renovación. Por otro lado, también surgieron debates sobre el papel clave que tiene Yibo dentro de la compañía. Según diversos informes, en los inicios de la compañía, el actor Han Ge fue una figura fundamental, ya que gracias a su popularidad, la compañía comenzó a generar grandes ingresos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la compañía dejó de depender de él, y su salida ya no era tan relevante para la compañía debido a que ya tenían a otra figura fundamental. En la actualidad, el principal pilar de la compañía es Yibo, quien ha llegado a generar más del 60% de los ingresos. Esta fuerte dependencia ha sido señalada como un riesgo, ya que pone en duda si la compañía podría mantenerse estable sin apoyarse en un solo artista, porque si es así, cuando Yibo salga de la compañía comenzará a caer fuertemente, a menos de que más adelante tenga otro artista que logre ser fundamental para ellos y así no depender de Yibo. Tras esta renovación de contrato, Yibo realizó algunos cambios en sus cuentas de Weibo y Douyin, eliminando el nombre de Unique, nombre del grupo al que pertenecía. Este cambio refuerza su imagen como artista independiente. Además, actualizó su verificación como actor y cantante. Cabe destacar que Yibo era el último miembro que mantenía el nombre del grupo, por lo que su eliminación refuerza la idea de que Unique ha llegado a su fin, aunque no exista un anuncio oficial. He visto que muchas fans están conmovidas por toda esa situación, ya que muchas esperaban que Yibo dejara la compañía y por fin iniciara una etapa como artista libre e independiente, y me incluyo, porque considero que tiene todo lo necesario para lograrlo. Sin embargo, no conocemos con exactitud los términos de su contrato. Al final, es Yibo quien toma sus decisiones con base en lo que considera mejor para su carrera. Desde fuera solo vemos una parte de la situación, los detalles reales los conocen únicamente Yibo y la compañía. Probablemente hubo razones importantes para tomar esta decisión, y si este nuevo acuerdo le beneficia, lo más adecuado es respetarlo y seguir apoyándolo en el camino que elija. Ahora comenzaremos con todos los caramelitos que salieron durante el desfile de modas de la marca Loewe, Chanel y Lacoste. Para esto iremos por partes. Primero hablaremos de las fotografías. Una de las que más llamó la atención fue esta imagen que a simple vista no tiene nada fuera de lo común. Sin embargo, algunas hermanas notaron un detalle muy curioso. Al parecer, Didi habría utilizado un filtro que colocaba pequeños puntos en ciertas partes de la fotografía. Lo interesante de esto es que en esta ocasión uno de esos puntos quedó justo debajo del labio de Didi, como si fuera un lunar, muy similar al que tiene Gege. Si bien sabemos que Didi también tiene un lunar en ese mismo lado, no es tan visible como el de Gege. Recordemos que el lugar ha sido y siempre será algo muy significativo en el fandom, por lo que muchas hermanas tortugas creen que esta fotografía pudo haber sido publicada intencionalmente como una referencia a Gege. Dentro de las fotografías que compartió Yibo Oficial, las cuales fueron tomadas durante la estadía de Didi en Milán, se puede apreciar varios dibujos representativos. Entre ellos destaca un avión, un elemento que suele aparecer con frecuencia en publicaciones tanto de Gege como de Didi. Por otro lado, también encontramos un pequeño dibujo de una carita que algunas hermanas relacionan como el muñequito de nieve que Gege compartió a finales de diciembre, principalmente por el gesto similar que presentan ambos. Además hay un dibujo de unos labios haciendo el gesto de silencio, que varias hermanas creen que podría hacer referencia a una conocida fotografía de Gege tomada durante un fan meeting. Asimismo tenemos estas caritas que simulan hacer un arma con sus manos, un gesto que Gege solía hacer, mencionando que era como formar una pistola para enviar un corazón.
Un último detalle más es que tanto Gege como Didi han usado estas caritas en los alimentos que consumen, como si estos tuvieran vida. Habían más caritas y dibujos en las fotografías de Didi, y esto llevó a algunas hermanas a recordar que en una ocasión Gege mencionó que cuando tiene tiempo libre suele descansar o hacer dibujos. Por ello, algunas hermanas creen que él podría haber sido quien diseñó todos estos pequeños detalles en las fotografías de Didi. Cuando Gege llegó a Milán para el desfile de modas de la marca Gucci, nos compartió algunas fotografías tomadas tras su llegada. Estas imágenes estuvieron acompañadas de una descripción en la que decía "buenas noches". Por su parte, Yibo Oficial también publicó algunas fotografías de Yibo tras su llegada a Milán, y en la última imagen incluyó exactamente la misma frase, "buenas noches". Por otro lado, en algunas fotografías, Yibo Oficial incluía descripciones a modo de subtítulos, y varias hermanas tortugas notaron un detalle curioso. Al tomar las iniciales de cada palabra, estas formarían las siglas Y, B, H, X y Z. Por otro lado, al parecer Yibo Oficial volvió a utilizar algunas ediciones y filtros en sus videos muy similares a los que suele emplear el estudio de Gege. Es más, incluso algunas tomas del video presentan un contraste que recuerda bastante el estilo visual de los videos de Gege. Por otro lado, tenemos esta fotografía que Didi nos compartió en la que podemos apreciar los 3 colores del fandom durante el desfile de modas. Es más, no solo vimos estos colores en la pasarela, sino también en la temática que la marca Chanel utilizó para su desfile. Habían otros colores como azul y blanco, pero Didi solo compartió esta fotografía donde se podían ver los 3 colores del fandom por todos lados. Como muchas ya saben, en algunas ocasiones hemos visto cómo nuestros chicos se han apoyado indirectamente en sus proyectos. En esta ocasión tenemos una publicación que realizó Didi para celebrar el premio que recientemente ganó Gege durante la ceremonia de calidad de dramas televisivos 2026. Ese día, Didi nos compartió una fotografía en la que podemos apreciar que al parecer se tomó una selfie. Sin embargo, el año pasado, durante el primer día del estreno de la serie de La Leyenda de Shanghai, nuestro Didi también publicó una serie de fotografías que incluían una selfie. Y hablando del apoyo mutuo entre nuestros chicos, al parecer Gege nos habría enviado una indirecta sobre la próxima marca con la que trabajaría Didi, y se trata de la marca Rocket. Esta marca se dedica a la venta de manzanas. Cabe destacar que su anuncio como portavoz aún no es oficial, sin embargo ya han comenzado a circular algunos indicios que apuntan a que Didi sería la imagen de esta marca. Lo curioso es que aparentemente Gege habría dado pista durante su sesión de fotos tras su llegada a Milán, donde asistió a los desfiles de modas de la marca Tots y Gucci. Lo que más llamó la atención fue que en varias de sus fotografías presumía constantemente una manzana que estaba comiendo, un detalle que no pasó desapercibido por el fandom. Por ello, algunas hermanas tortugas creen que esta podría ser su forma de apoyar y celebrar cada logro de Didi de manera indirecta. Durante el desfile de la marca Lacoste, nuestro Didi se tomó algunas fotografías con la modelo Davinka Horney. Cabe recordar que ella anteriormente también le había pedido a Gege tomarse algunas fotografías durante el desfile de modas de la marca Gucci. No sabemos si ella es tortuga, pero lo que sí es claro es que conoce a 2 de los artistas más populares de China, y sin duda es muy afortunada de haber conseguido una fotografía con ambos. El 11 de marzo, una hermana tortuga que tiene una cuenta de Instagram realizó una publicación que hizo colapsar al fandom. Resulta que nuestra hermana compartió en una de sus historias algunos momentos que vivió Didi durante el desfile de modas de la marca Chanel. Sin embargo, al revisar la lista de personas que habían visto una de sus historias, se llevó una gran sorpresa. Didi había visto su publicación. Es posible que Didi no haya ingresado directamente a su cuenta, sino que la historia le habría aparecido como sugerencia. Aún así, de algo estamos seguras. Probablemente Didi sí llegó a ver la fotografía que nuestra hermana tortuga tiene en su perfil, en la que aparece junto a Gege. Más allá de todo esto, qué afortunada fue nuestra hermana tortuga al saber que Didi vio una de sus publicaciones. Es algo que no suele pasar, así que no quiero imaginar la emoción que debió haber sentido nuestra hermana tortuga.
Y hablando de cuentas tortugas, algunas hermanas ingresaron a ver los seguidores que tiene Didi en Instagram, y entre ellos se encuentra Tony Puyol, productor y director de fotografía que trabajó en el documental Explorando Nuevos Horizontes. En su sitio web personal, donde muestra su trayectoria, el único video relacionado con el documental proviene de una cuenta llamada Equipo Shanji, que parece ser de una hermana tortuga que tiene un canal en YouTube, mientras que el resto de videos citados pertenecen a fuentes oficiales como Netflix y Red Bull. Además, este video en particular tiene muy pocas visualizaciones. Qué raro que en vez de utilizar un video del documental que sea de una cuenta oficial o que tenga aún más vistas, decida citar el video de nuestra hermana tortuga. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos sobre las noticias y actualizaciones que tuvieron nuestros chicos durante el mes de abril. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.